Buenas tardes, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase sobre la planeación eclesiástica. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes y pues bienvenidos a la clase de Sebel. Vamos a orar al Señor y luego entramos en nuestro segundo módulo en la clase la planeación. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú nos permites, Padre, pues el estar aquí para tener nuestra clase también. Gracias por tus bendiciones. Te rogamos que sirva, Señor, para nuestras vidas, para nuestros ministerios, que aproveche también para nuestra vida personal. Gracias por la clase en Jesús. Amén. Pues bien, vamos a estudiar qué es la planeación en la iglesia. Y vamos a usar la Biblia. Tenemos algunos textos, bastantes textos para estudiar para esta clase. ¿Qué es la planeación? La planeación es la habilidad para programar, asignar recursos, establecer métodos, todo esto para realizar actividades en un periodo de tiempo determinado, de acuerdo con las normas y las políticas establecidas. Vimos en la clase anterior, en la clase científica, por así llamarlo, lo que es una norma, lo que es una política. En Lucas 24:46, la palabra de Dios nos dice así. Lucas 24:46. Dice la Biblia. Permíteme, me pongo mis lentes. Y les dijo, Señor Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tú puedes seguir la lectura hasta el verso 49. Quiero hacerte notar que el Señor Jesucristo nos dice que así está escrito, así se planeó. Ese fue el plan perfecto de Dios. En la planeación, las cosas se escriben y Dios las ha escrito para nosotros. En la iglesia están establecidos de antemano los planes de Dios. No los estamos haciendo ni tú ni yo. Tú y yo solamente trabajamos para que los planes de Dios se cumplan. Mira, en Romanos 13:2 dice la palabra de Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De antemano también, permíteme decirte, que Dios ha establecido sus planes. Dios ha dejado por escrito, su voluntad para nosotros. Todos los planes de Dios han sido ya establecidos. Mira Hechos 17:31. Dice la Biblia en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiero que veas que Dios ha establecido. Los planes tienen que establecerse, tienen que dejarse por escrito, tiene que comprometerse el director, el administrador, los ayudantes a llevar a cabo los planes. Dice la Biblia que Dios ha establecido un día, que Dios ha establecido la autoridad, que Dios lo ha escrito y es necesario que se cumpla. ¿Por qué los planes de la palabra de Dios deben de cumplirse? Porque Dios mismo es el que los ha escrito, los ha pensado, los ha meditado, los ha establecido, los ha dicho, los ha decretado. Ni tú ni yo hacemos nada de esto. Tú y yo solamente somos administradores de Dios, que es quien establece los planes. Entonces, hermano, nosotros no vamos a hacer planes, nosotros no vamos a hacer, no vamos a organizar, nosotros no vamos... Permíteme un poquito.
Nosotros vamos a administrar y a planear sobre el plan perfecto de Dios. Y no creo que utilicé mal la palabra, no es sobre, es bajo el plan perfecto de Dios. Como subordinados de Él, oímos sus planes y hacemos los nuestros para cumplir con los de Él, alineados, alineados. La administración allá en las empresas, en las organizaciones, siempre es alineada a los objetivos. Me gustaría que tú leyeras, cuando escuches la clase y detengas por ahí el video, Efesios 1, del 3 al 14, porque hay algunas palabras del Señor por ahí en las cuales nos dice, yo te parafraseo algunas, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado, dice la palabra de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la administración o en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Te voy a encargar por ahí un poquito que trabajes con estos textos, que los leas, para quedar tú completamente convencido, que creo que lo estás, pero te va a servir para que veas cómo es Dios, el mismo que planea todas las cosas, y cómo desde antes de la fundación del mundo, nosotros mismos estábamos en sus planes. Sí, tú y yo estábamos en sus planes como administradores, ¿sí?, de la perfecta obra de Dios, del perfecto proyecto del Señor. Bien, habiendo visto qué es la planeación y habiendo establecido que Dios es la autoridad máxima en la planeación de todas las cosas sobre la iglesia, mira, y vamos a ver algunas cosas interesantes, te lo aseguro, pero qué cosa tan hermosa, qué cosa tan divina, el hecho de que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, si todo lo que hacemos en su voluntad, estaba ya planeado, ¿sí? Por eso dice la Biblia que nuestra salvación no es por obras para que ninguno se gloríe. No es que nada de lo que nosotros hagamos venga de aquí. Creo que viene de acá, pero más que nada viene de allá. Es el Señor el que hace los planes y es el que también hace que se cumplan. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Pero ¿qué clase de instrumentos somos? Bueno, primero vamos a ver quién define los planes. Planear es el funcionamiento, es la función del administrador. Aunque el carácter y la amplitud de la planeación varían con la autoridad, el plan de Dios es superior al de nosotros, aunque nosotros también planeamos. Dice que varía también con la naturaleza de las políticas y de los planes delineados por el superior, o sea, por el superior o por nuestro superior que es Dios. Nosotros planeamos bajo otros planes ya dispuestos. Mira lo que dice Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando habla de todas las cosas y cuando da la orden, el Señor declara allá en el verso 18 que toda la potestad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y entonces nos manda, porque es un mandato: id, haced discípulos, bautízalos, enséñales todas las cosas que les he mandado. Otra vez, el que define, el que delinea los planes es Dios. Número 3. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Porque en esta clase vamos a hablar también sobre la misión. ¿Cuál es la misión de nuestra empresa? ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? Uno de los principales planes que nosotros hacemos es elaborar la misión, ¿sí? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, vamos a verla delineada desde el cielo hacia nosotros. Dice Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el primer plan, o la misión, ¿sí?, de el Padre hacia el mundo y hacia nosotros, es el anuncio del Evangelio. Dice la Biblia, ahí en Mateo 28, del 10 al 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si esta misión, si este propósito es el anuncio del Evangelio, porque está alineado desde el cielo, nosotros tenemos que hacer nuestros planes y elaborar nuestra misión en base al mandato divino, en base al plan superior, en base a la misión excelsa que viene desde el Padre, ¿sí? Los planes son que Jesucristo fuese dado al mundo, que nuestro Señor muriese en una cruz, que nuestro Señor fuese creído en el mundo, y que la iglesia, creyendo en el mundo, fuese hecha discípulos, o fuesen hechos discípulos del mismo Señor. Ahora, el propósito de la misión lo puedes encontrar en 2 de Pedro 3:9. Dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, un plan tan bien definido, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nosotros vemos en todos estos versos, queridos hermanos, son enunciados, establecidos en la palabra, escritos en la palabra de Dios, como planes que nosotros tenemos que ver de parte de Dios para establecer los nuestros bajo los suyos. Entonces, el objetivo de la misión: que se arrepientan y se salven para gloria de Dios, para gloria de Dios. Esta es la misión básica de nuestra empresa, la iglesia. Ahora, déjame decirte que en la clase científica, en la clase bibliográfica, notamos que la misión, la visión y el objetivo de la organización no solamente está en los planes de la empresa como tal, ser la mejor empresa, ganar muchas utilidades, hacer muchos buenos negocios o ayudar a la gente, sino que también hay objetivos particulares u objetivos personales que también se alinean a los de la empresa. Y por ejemplo, nosotros, los creyentes, los administradores de la gracia de Dios, también tenemos objetivos personales, objetivos que perseguimos, objetivos de parte de Dios que nosotros también perseguimos. Dice Filipenses 3, y tú puedes leer desde el 12 hasta el 17, y dice la Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tenemos varios objetivos. Uno es, en la tierra, imitar a Cristo. Si morimos, esperar, los cuerpos estarán esperando, el alma estará con el Señor, y un día el Señor descenderá a las nubes, tomará del polvo los cuerpos y nos resucitará. Aunque yo espero mejor que Cristo venga antes de que yo muera y me lleve con Él para estar por siempre con Él. Ese es el objetivo o el propósito del creyente. ¿Y para qué queremos estar con Él? Bueno, para gloria suya, en adoración eterna
a nuestro Dios. Ahora, en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjate bien, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, y hay una infinidad de versículos que hablan acerca de cuál es el objetivo que nosotros perseguimos. El objetivo que nosotros perseguimos es Cristo, es estar con Él, es la vida eterna, pero no para vivirla desenfrenadamente, sino para vivirla para gloria de Cristo. Segunda de Pedro 3, 13 y 14 dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Este es el fin de nuestro trabajo, el que la gente tenga como meta principal a Cristo. Entonces, si ya tenemos un objetivo que perseguimos, tenemos que seguir elaborando planes para que nuestra misión y nuestro objetivo se cumplan, para que se cumpla el reino de Dios, para que se cumpla en nuestras vidas, para que se cumpla en las vidas de aquellos que nosotros también amamos. Y ahora lo que veríamos como cuarto punto es la estrategia que seguimos en los planes de Dios. Las estrategias también son planes. Es la forma en que se determinan los objetivos básicos a largo plazo en una empresa. Y en nuestra empresa, la estrategia que seguimos es cómo vamos a vivir nuestra vida, o son los pasos de cómo vamos a vivir nuestra vida y cómo nos vamos a conducir en nuestra vida hasta alcanzar a Cristo, hasta alcanzar la perfección en Cristo. Nosotros los cristianos, el Señor comenzó una buena obra y dice la Biblia que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Más adelante vamos a ver algunas formas y algunos planes de estrategias que seguir, dice nuestra lección. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Una estrategia es cómo vamos a seguir pasos, cómo vamos a seguir formas de vivir nuestra vida, de vivir la vida en Cristo y de también establecer dentro de la iglesia, nosotros como administradores, algunos de ustedes tal vez como pastores, algunas de ustedes como colaboradoras en la obra, para los demás, no solamente para ti. Algunas estrategias como el trabajo constante, no un trabajo intermitente o trabajando a lo que se pueda hacer o al ahí se va o a ver qué tal sale, porque eso de nada sirve. Tenemos que escribir nuestros pasos, tenemos que escribir nuestras estrategias y seguirlas. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? ¿Cómo le vamos a hacer para aquello? Déjame te comparto lo siguiente que va a estar también en la presentación que te dejo en PowerPoint. Algunas preguntas claves para establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo son las siguientes. ¿Qué quiero hacer y puedo hacerlo? A veces no es solamente el quiero, sino el puedo hacerlo. Y bueno, quiero comentar algo. Hay quienes utilizan también fuera de contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no, vamos a... yo le decía a mi esposa hace unos días, hablando de los temas sobre la administración de la iglesia, le digo, vamos a tener una campaña grande, un mes, y vamos a traer a la iglesia 50,000 personas, y vamos a ganar de esas 50,000 a 10,000 para Cristo, y se van a quedar en la iglesia y vamos a crecer. Calma. Sí, yo sé que el Señor lo puede hacer. Yo sé que lo ha hecho antes, sí, pero calma. Quiero hacerlo y puedo hacerlo. Tengo los recursos, tengo la gente, tengo los medios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Puedo conseguir los recursos
para hacerlo, cuándo lo voy a hacer y puedo concluir, o sea, cumplir con mi proyecto en el tiempo propuesto. Son algunas preguntas nada más que te dejo por allí, ¿verdad? Para que establezcas una estrategia que sea real y que sea alcanzable. Bueno, quiero hablarte de algunas estrategias de crecimiento en la iglesia que son interesantes y que en la mayoría de las iglesias llevamos o tratamos de llevarlos a cabo persiguiendo un objetivo. Tengo un calendario anual que también te lo voy a dejar por allí, que solamente, ¿verdad?, es una propuesta de calendario para tener estrategias anuales de crecimiento en la iglesia. Por ejemplo, enero, un evangelismo masivo. Vamos a salir 1, 2 o 3 días a la semana en el mes, ¿verdad?, a tocar puertas, a entregar folletos, a hacer publicidad sobre nuestra iglesia para que la gente sepa dónde estamos, que nos conozca, que sepa lo que predicamos. Febrero, pues llegó la gente. En enero hicimos el evangelismo masivo y llegaron las personas a la iglesia. Los trajimos, hay que discipularlos. Febrero, un discipulado masivo. 4, 5, 10, 15, 20, 50 discipuladores enseñando a la leche, después el pan y también el pescado a los nuevos creyentes, enseñándoles la palabra hasta la carne sólida, ¿sí? Marzo, campamento juvenil, y este se organiza desde el marzo pasado hasta el marzo que viene, un año organizándolo, ¿sí? Abril, una conferencia para la familia. A mayo, una conferencia para las damas. Junio, una conferencia de varones, un encuentro de varones, un campamento de varones. Julio, una conferencia de mayordomía para la iglesia que está en crecimiento. Agosto, escuelas bíblicas de verano. Septiembre, vacaciones. Hay que poner, ¿verdad?, en un calendario también un tiempo de vacaciones, en un calendario anual de actividades. Octubre, campaña de evangelismo, carpas, bocinas, autos anunciando por ahí con pancartas nuestra campaña de evangelismo. Noviembre, un mes dedicado a las misiones con una semana de conferencia misionera. Diciembre, un énfasis de promesas para que la gente que en diciembre recibe sus aguinaldos, recibe sus ahorros, recibe el regalo de Dios, sea agradecido con el Señor y también traiga un regalo para el Señor en el mes. Bueno, hermanos, dice en Tito 2, del 11 al 15, Tito 2, del 11 al 15, así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, hagamos planes. Hay quienes dicen, hermano, y lo vamos a ver al final, tú no hagas planes porque tú los haces, pero Dios es el que, hermano, mientras esperamos la manifestación gloriosa de Cristo, tenemos que ponernos a trabajar. Y si vamos a trabajar, tenemos que planear. Y si vamos a planear, necesitamos estrategias. Ahí también quiero compartirte nuevas estrategias de evangelismo. Te voy a hablar un poquito de ellas. Mira, y te soy sincero, con algunas no estoy muy de acuerdo, ¿sí? Y no las pongo en práctica. Pero hay otros que defienden este tipo de estrategias de evangelismo, de crecimiento en la iglesia. Por ejemplo,
películas. A mí me tocó de niño ver infinidad de películas proyectadas en las plazas, ahí en la pared del templo de nuestra iglesia, etcétera. Radio, televisión, internet, a través de la música, a través de dramas o de teatro, a través de payasos, a través de títeres, algunos otros a través de conciertos, y hay algunos que tratan de tener también una estrategia de evangelismo con la construcción de templos en diferentes lugares. Ahora, tú puedes utilizar dentro de tus estrategias y escribir acerca de ellas, ahorita lo vamos a ver, pero quiero decirte, y esto es desde mi corazón y desde mi perspectiva de entendimiento bíblico y de también mi educación y mi entrenamiento en la obra, que ninguna de estas, ni las películas, ni las estaciones de radio, ni los payasos en las plazas, ni en la televisión, los programas de televisión, ni la música, que son atractivos, deben sustituir o cancelar los métodos antes conocidos, que son bíblicos: aldea por aldea, casa por casa, el evangelismo personal, el acercamiento face to face, persona con persona, el evangelismo masivo, las campañas y las predicaciones al aire libre a multitudes, los discipulados, las enseñanzas bíblicas hacia las familias en la iglesia. Dice en la Biblia: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Misiones como Jerusalén, tu país o tu ciudad, Judea, el entorno completo de tu país, Samaria, el país que está al lado tuyo, y hasta lo último de la tierra. Ahora, calendarizar, tener estrategias anuales de crecimiento, planearlas, darles el tiempo necesario, los recursos económicos y de personas, de gente y de tiempo necesario, requiere tomar decisiones. ¿Qué dice Filipenses 1, 9 al 11? Filipenses 1, 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. No es aventarte a hacer los planes y las estrategias de crecimiento para cumplir con un calendario y para decir estamos. Yo conocí hace algunos años a un pastor que no se cansaba, ¿verdad?, de decir: no, nuestro programa de misiones es tremendo. Tenemos 150 misioneros alrededor del mundo a los cuales nosotros apoyamos, y tremendo. Y yo le pregunté al tesorero, porque era una iglesia pequeña, una iglesia, no sé, 40, 50 personas, ¿verdad?, tal vez. Y yo decía, apoyar a 150 misioneros, qué reto tremendo, ¿sí? Entonces pregunté al tesorero, siendo yo también tesorero de la iglesia donde estaba: hermano, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Me decía el tesorero: bueno, pues les mandamos, te lo voy a poner así en moneda que tú entiendas y que yo también entienda. Les mandamos $1.50 cada 3 meses a cada misionero. O sea que durante un año, estaban apoyando con $6 a cada misionero. Está bien, sirve, ayuda, ¿sí? Pero cuando vamos a hacer planes, tenemos que aprobarlo mejor. No solamente para decir estoy cumpliendo y estoy haciendo, ¿no? Para ser sinceros con el Señor en aquellas cosas que estamos haciendo y que estamos haciendo bien. Somos administradores y Dios nos pide que seamos
buenos administradores, no solamente administradores, ¿sí? Además de administrar para la iglesia, para el grupo, para aquel grupo de gente que se nos ha encargado como auxiliares en cualquier área de nuestra iglesia, necesitamos para nosotros mismos una estrategia diaria de desarrollo, un estudio como el que estás teniendo, una lectura bíblica, una tarjeta o libreta de oración, un programa anual de enseñanza para la escuela dominical, o si somos predicadores, para el púlpito. Un programa, si somos predicadores y administradores de nuestra iglesia, de preparación para nuevos predicadores o para otros predicadores. Un instituto bíblico local y una preparación constante esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Dice Primera de Timoteo 3:15. Yo espero que usted conozca este texto. Primera de Timoteo 3:15 dice así: para que si tardo, dice el 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Y aquí está la clave: sepas cómo debes conducirte. Conozca la estrategia que debes seguir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo esto es para saber cómo conducirnos. La política de la iglesia. En la iglesia hay política. Veíamos que la política nos sirve para guiar nuestras decisiones. Son enunciados, y sí, claro que sí. Lo que conviene y no conviene en la iglesia, también ahí está escrito. Lo que es bueno y en ocasiones muy necesario, mas no obligatorio, ¿sí? La política en la iglesia, existe infinidad de ellas, de declaraciones políticas dentro de la iglesia, y sirven para enmarcar el orden del culto público, requerimientos de etiqueta, espero que me entiendas, ¿sí? Procedimientos de recepción y baja de miembros, bienvenida a los visitantes, etc. Cabe señalar que las políticas, veíamos nosotros, suelen ser flexibles y acomodar los supuestos de las mismas, o sea, la declaración política, a la necesidad del grupo o a la ocasión, la oportunidad, ¿sí? Yo recuerdo una vez que en la iglesia estaba yo asistiendo allá al pastor, y estaba dirigiendo yo el programa, y yo no veía que el pastor llegara, no veía que el pastor llegara. Y estaba yo ansioso porque no había dejado el pastor a alguien que predicara. Y estaba pensando yo, ¿verdad? Que, bueno, si él no llega, tengo yo un tema listo, un sermón, lo predico. Pero en eso veo que el pastor entró. Pero entró en una playera bastante sucia, y corrió, ¿verdad?, allá por el pasillo, y lo vi por allá por el pasillo que alguien le dio una camisa, se puso la camisa, se fajó, ¿verdad?, y entró al templo en el momento en el que yo estaba dándole el lugar para que pasara, ¿verdad?, a continuar con el programa y predicar. Y pasó con una camisa que no era de él, con una camisa que no estaba planchadita, no traía corbata, venía despeinado, y la política tuvo que hacerse a un lado por la necesidad y la oportunidad. O sea, por el tiempo y por la necesidad de que él pasara a predicar. Pablo decía, y no quiero que lo vayan a usar tampoco como excusa, pero él decía que había algunas cosas en el 10:23 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:23, Pablo decía lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y bueno, estaba acá hablando, ¿verdad?, de las discusiones que tenían por las comidas y algunas otras cosas. Por ejemplo, la Biblia no exige ni señala como un requerimiento necesario el uso de la corbata. Pero en algunas iglesias el uso de la misma es necesario para la participación en el orden del programa. Los diáconos que reciben a la gente, que recogen ofrenda, quienes entregan una tarjeta, los que están en la puerta recibiendo a la gente, el que dirige la música, los que se encargan de tocar un instrumento, y me refiero a los varones, ¿sí?, los que van a traer anuncios, quienes van a pasar a cantar un especial, y el predicador debe ponerse una corbata. La corbata no es obligatoria en la Biblia, sin embargo es una política que nos sirve de mucho a nosotros en las iglesias. Ahora, más adelante vamos a ver las reglas que se parecen a las políticas y hablaremos un poquito más sobre este asunto. Dice ahí en Romanos 14, 22, habrá una ocasión, yo conocí de un caso y es mencionado cuando estamos en los institutos sobre las excepciones, de un muchacho que llegó corriendo a la iglesia, ¿verdad? Y como llegó corriendo a la iglesia y sin corbata, ¿verdad?, el pastor lo disciplinó, lo regañó, lo puso en banca algunos días, ¿sí? Y el muchacho guardó silencio. Cuando vino la oportunidad, él se acercó con el pastor, terminó el tiempo de su disciplina por la falta de corbata, y le dice: pastor, es que el día que llegué tarde, no sé qué pasó, dejé la corbata en el camión, en el bus en el que iba. Dice: cuando me di cuenta que ya estaba bajando del bus, quise alcanzarlo y me fui corriendo atrás de él, pero ya cuando vi que no lo pude alcanzar, ya me vine caminando desde donde había dejado de perseguir al bus, y por eso se me hizo tarde y no traía corbata. Bueno, algunas ocasiones, ¿verdad?, usamos las políticas en una forma bastante extrema, ¿sí? Dice la Biblia en Romanos 14, 22, para quienes les gustan las políticas extremas. Tienes tu fe, tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y te voy a decir lo siguiente: no hagas de una política una regla. No hagas de una política una regla. Vamos a continuación, ¿verdad? A ver, y aunque yo tenía o tengo, creo, allá en la presentación que te dejo, antes de las reglas, los presupuestos, algo así, aquí vamos a ir a las reglas, tenía otras cositas por aquí. Dice: algún día alguien puede olvidar o perder la corbata y vas a dejarlo que participe, ¿sí? En 1 Timoteo 5, te lo dejo también ahí para que lo leas, tenemos alguna serie de mandatos políticos, bíblicos, no farisaicos, y debes de compararlos entonces con las reglas. Y tengo una nota por ahí que dice: ni muy fariseo ni tan simple, porque las políticas son flexibles, pero las reglas no. Las reglas en la iglesia. ¿Qué son las reglas? Una regla es algo que es necesario, que es imperativo, que es obligatorio. Algo que es obligatorio, definitivamente obligatorio. Por ejemplo, no va a participar alguien que llegue en short si es varón, o no va a participar en el culto público apoyados en el sacerdocio, si en el sacerdocio, al de allá del Antiguo Testamento, y en el sacerdocio, en el Nuevo Testamento, una dama que traiga su falda corta o que traiga su falda media, de ninguna manera. Hay reglas dentro del culto y dentro del orden del culto público, como hay reglas también
que impiden la participación de algunos en el culto público cuando están en disciplina o que no cumplen con los requisitos, ¿sí? Por ejemplo, del pastorado. Las reglas se diferencian de las políticas en que estas últimas tienen el propósito de orientar la toma de decisiones al establecer áreas donde los administradores pueden usar su discreción. Esto es, que no piden autorización o que no piden permiso para cambiar las políticas, pero las reglas, las primeras, no permiten discreción en su aplicación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿verdad? Aunque el pastor puede decidir que un hermano que no trae corbata participe o no participe en el culto a discreción, ¿sí? No va a permitir de ninguna manera que una persona que se encuentra en pecado, y que no se ha arrepentido de su pecado y que está ocultando el pecado, participe en el culto. De ninguna manera. Miren, hermanos, para ahondar un poquito más en este asunto de las reglas, vámonos por lo primero. Los bautistas afirmamos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, que ella es suficiente y final o terminal o terminante en todo asunto de la iglesia. Si la Biblia lo dice, se terminó el asunto. Estaba hace ratito oyendo con mi esposa un testimonio de un hombre que se quería defender en el asunto de un divorcio anterior para llegar a la iglesia, volverse a casar y luego tomar ministerio pastoral dentro de la misma. Y él se defendía y hablaba de que él no se había divorciado, que lo que había hecho era anular su matrimonio y que no era lo mismo divorciarse que anular el matrimonio, y argumentaba y decía, y yo le digo a mi esposa, bueno, pregunta, ¿es divorciado o no es divorciado? No, pues sí es. Bueno, pues sí es, que ¿qué tanto está alegando? Ahí la Biblia nos da a nosotros indicaciones acerca de qué puede ser y qué no puede ser. Y se terminó. Es final, es definitivo. No hay tregua. No es una política que puede ser flexible. Si la Biblia dice no puede pastorear, porque no es marido de una sola mujer, no puede pastorear. Y hay infinidad de argumentos que se dan, mis queridos hermanos. Y espero no molestar a ninguno de ustedes, pero la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Y podemos buscarle y podemos nosotros argumentar y decir, pero si la Biblia lo dice, es la Biblia la que manda. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. Las reglas, y nuestra regla es la Biblia, no se discuten, no son sugerencias o consejos, son mandatos. ¿Te acuerdas cuando Dios habló a Adán en el paraíso, ahí en Génesis 2, 16 y 17, le dio una orden, le mandó que no comiera del árbol y no fue flexible? La regla estaba escrita, la regla se había dicho, y el hombre y la mujer no cumplieron la regla y tuvieron que sufrir las consecuencias. Allá en Éxodo 20 tenemos nosotros los mandamientos, y son fatales los mandamientos. Ahí están, los cumples o se acabó. En el Nuevo Testamento también hay reglas. Ahí en 1 Timoteo 3, para no dejarte con esta o con este tema incompleto, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. Un buen deseo, pero es necesario. Y tú puedes leer todo a continuación, dice la Biblia, pero es necesario.
¿sí? De una palabra griega, dei, que significa obligatorio. Así conviene, es un deber, es necesario, se precisa. Cualquiera de esas traducciones está buena, cualquiera está bien. Sí, es obligatorio, no es una recomendación, no es lo que Dios anhelaría como una utopía en el pastor, no, es necesario porque es una regla. Debemos tener cuidado de regular con la Biblia y no con nuestro criterio. Nunca una constitución, porque hay muchas constituciones que están sobre la Biblia y no bajo la Biblia. Me refiero a constituciones de las iglesias. Debemos de cuidar que nunca una constitución esté por encima de la Biblia. Cuidado, cuidado, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos con el punto número 7. El punto número 7, y creo que es el último punto, aunque es un poquito extenso. ¿Sí? Presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? Y es un tema interesante que lo vamos a ampliar también más adelante en otro capítulo. ¿Qué es un presupuesto? No es otra cosa que establecer en números recursos económicos con los que contamos para nuestros proyectos, gente que tenemos a disposición para nuestro proyecto, nuestra campaña, nuestra escuelita de verano, nuestro campamento, el tiempo con el que contamos para llevar a cabo nuestro proyecto y finalizarlo en la fecha de su ejecución, y los recursos tangibles, el lugar, los camiones, la comida, los recursos como libretas, plumas, colores, un salón, etcétera, recursos tangibles, y los recursos intangibles, ¿sí? Un buen clima, un buen tiempo, una pandemia en semáforo verde, como decimos acá en México. Establecer en estos términos, entonces, si nos alcanza, ya que nuestras metas deben ser reales y también alcanzables. Fíjate que a veces nosotros aprendemos de la experiencia, y creo que vamos a ver un poquito acerca de esto en el próximo módulo, y decimos, no, hombre, vamos a, por ejemplo, yo, ¿verdad? Digo así, hombre, vamos a tener unas escuelitas de verano así, pero grandotas, ¿verdad? Y luego no teníamos dónde poner a los niños, 300, 400 niños en la escuelita de verano, y luego las 10, 12 cocineras que teníamos para hacer los taquitos, para hacer el agua, y no, tremendo. A la hora de terminar la escuelita, el control de que los niños chiquitos no se fueran, que estuvieran sus mamás, etcétera. Esas experiencias te hacen que luego después digas tú, o organizo mejor las cosas, o nada más organizo dentro de lo que es real para mí, en un buen servicio, en un buen proyecto, y nada más. Dice la Biblia en Lucas 14, 28, hablando de presupuestos y de planes. Y aunque estaremos utilizando nosotros este versículo también más adelante, quiero que veas tú ahí en el 14, 28, y si eres administrador en tu iglesia, debes de saber, ¿verdad? Entonces, que ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Muchos hemos comenzado proyectos, hermanos, y en la iglesia, un discipulado, hemos comenzado una clase de guitarra, una clase de piano, una clase de violín, hemos comenzado un grupo de varones, hemos comenzado cualquier tipo de proyecto, y se nos acaba el tiempo, se nos acaban las ganas, se nos acaba el ánimo, y nada más se terminan riendo de nosotros. Mira, ahí en Nehemías 2,
Nehemías 2, 4 al 9. Dice la Biblia: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? Tiempo. ¿Cuándo volverás? Terminación del proyecto. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Sí? Presupuesto de tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Planeación de viaje, presupuesto de viaje. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes, recursos de gente, presupuesto de mano de obra, presupuesto de guardas, presupuesto de administradores, ¿sí? Del ejército y gente de a caballo, y hasta ahí nada más. Y usted puede leer, ¿verdad?, la historia y el proyecto que emprendió Nehemías. Aprovechando los recursos, el tiempo, la gente y el dinero, pero hay que escribirlo, hay que tenerlo a mano, tenerlo por ahí bien fijo, y no moverlo, porque es para un proyecto especial y tiene un tiempo, hay que cumplirlo en el tiempo. Y si el recurso es para ese proyecto, no desviarlo como lo hacen los gobiernos, ¿sí? Y trabajando, siempre pensando en que el proyecto va a tener frutos. Hermanos, estamos hablando de que estamos trabajando para el rey. Si estamos trabajando para el rey, si estamos trabajando para el Señor, y estamos trabajando bajo su proyecto de plan, o su plan de proyecto, se va a cumplir. Pero tenemos que estar en comunión directa siempre con Él, ¿sí? Y trabajando, haciendo cosas productivas. Decía Pablo ahí en 1 Corintios 9:26. Dice Pablo, voy a leer desde el verso a 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, los que corren en la carrera, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, a ver qué sale, ¿sí? No. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, que como cansa y no tumba a nadie, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El ciclo del proceso del planteamiento es complicado, pero tiene que ser detallado. Puede ser simple, ¿verdad? Hazte las siguientes 8 preguntas. Te las dejo ahí también para que las leas. ¿Cuál es tu objetivo o tu misión? ¿Cómo nos proponemos lograrlo? ¿Para qué fecha? ¿Quién tomará la responsabilidad del liderazgo? ¿Qué prioridad tiene este evento o logro en la vida de la iglesia? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? ¿Qué también hicimos los planes? ¿Qué también comunicamos la meta y el proceso al equipo? Casi terminamos, solamente unas actividades espirituales al planear. Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. Cuando perdiste la comunicación con el de arriba, ¿sí?, lo vamos a ver en la organización, cuando ahora son tus planes, ya no oras a Dios. Nada más estás ideando, escribiendo, pensando, pero no oras a Dios. 2, recibiendo consejo también de otros.
de colaboradores en la obra, ¿sí? De maestros tuyos, recibiendo consejo de tu pastor si lo tienes, recibiendo consejo de tus colaboradores, tus subordinados. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y poniendo pies a la oración, Romanos 12:11. Entonces, planeando, trabajando y esperando en Dios. 3 versículos para terminar. Tres pasajes, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que planear, ¿sí? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2, 4 al 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Planeamos, tenemos paciencia, trabajamos, viene la lluvia y el fruto se da. No es nada más esperar y planear en la mente y sentarte y esperar a que las cosas se den. Dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, ¿sí? Y por último, Santiago 4, 13 al 15, y es para que tengas cuidado. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Haz tus planes el día de hoy, ¿sí? Ponte en las manos del Señor el día de hoy, porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar. No sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, y empezamos a planear. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si está en las manos de Él, en su pensamiento y en sus planes, vamos a estar mañana y vamos a llevar a cabo nuestros planes bajo los planes del Señor. Dios te bendiga, hay mucho material por ahí para leer. Está la presentación, y si quieres saber más, ¿verdad?, de las ciencias de la administración en cuanto a la planeación, está el recurso también allí en el libro que te dejo en los datos de lo que le llamo la planeación bibliográfica. Dios te bendiga, espero que este tema sea de bendición para ti, y sí quiero comentarte que si tienes alguna duda o si tienes algún comentario, me lo puedes hacer desde luego ahí en el chat, ¿sí? O me puedes escribir al correo también. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.